Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, siendo las 10 horas con 5 minutos del día 3 de julio del año 2024, damos inicio a la 25ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual le solicito al secretario de Actas del Pleno realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, muy buenos días. Conforme a las instrucciones de la consejera presidenta, me permito realizar el pase de lista de asistencia al registro y verificación de quórum correspondiente. Consejera María Teresa Treviño Fernández. Presente. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. Presente. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Presente. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. Presente. Consejera presidenta Brenda Lisset González Lara. Presente. Gracias. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión de la consejera presidenta, así como de los demás integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de los demás integrantes de este pleno, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual solicito al secretario de Actas de lectura a dicho proyecto y lo someta a consideración del pleno. Con gusto, consejera presidenta. A continuación me voy a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que ha sido propuesto para celebrar los trabajos correspondientes a esta 25ª sesión ordinaria de este Pleno. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración de quórum legal. Tercero, declaración de instalación de la sesión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de 24ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 24 de junio de 2024. Sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de acuerdo que presentan las y los integrantes del Pleno. Del 1 al 62, presentación de los proyectos de resolución de acuerdo a los cuales fueron previamente circulados. 63, acuerdo por el cual se aprueban las amonestaciones públicas derivadas de los procedimientos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los trimestres primero y segundo del 2023. Séptimo, asuntos generales. Octavo, fecha y hora de la próxima sesión. Noveno, clausura de la sesión. Una vez expuesto el proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, integrantes del Pleno, si alguien tiene algún comentario o observación respecto al mismo. Adelante, consejera Tere. Gracias. Están solicitando el uso de la voz la licenciada Teresa Treviño, la doctora Ángeles Guzmán y la de la voz. Entonces, voy a proceder en principio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento interior de este instituto. Propongo al Pleno posponer la discusión de los asuntos identificados con los números de expediente RR 928 del año 2024 y PV 40 del año 2023 para su análisis en una próxima sesión. A continuación, se da el uso de la voz a la licenciada Teresa Treviño. Gracias, presidenta. También de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento interior de este instituto, propongo al Pleno posponer la discusión del expediente RR 2146 del 2023 para su análisis en una próxima sesión. Es cuanto. Gracias, licenciada. A continuación, se da el uso de la voz a la licenciada Ángeles Guzmán. Gracias, presidenta. Para bajar del orden del día los asuntos RR 905 y 935, ambos del 2024, para una sesión posterior. Gracias. ¿Es cuánto, secretario? Gracias. Al no haber más observaciones, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, integrantes del Pleno. Informo que ha sido aprobado por unanimidad de los votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. A continuación, continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del quinto punto relativo a la aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria del Pleno celebrada en fecha 24 de junio del año 2024, para lo cual solicito al secretario de Actas pregunte a este Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido del acta en comento. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, les pregunto si desean hacer uso de la palabra para realizar algún comentario sobre el contenido del acta en estudio. No existen comentarios u observaciones sobre esta propuesta, por lo cual les pregunto el sentido de su voto de manera económica. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias.
Informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el acta de la 24ª sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de junio del 2024. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento a este pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a mi cargo para su trámite. El primero es el expediente individual RR 283 del año 2024. En este asunto propongo al pleno sobreseer el recurso de revisión ante las modificaciones del acto reclamado. En los expedientes individuales RR 823 del año 2024, RR 843 del año 2024, RR 953 del año 2024, propongo a este pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados en virtud de las consideraciones expuestas dentro de los proyectos de resolución que se proponen. Por otra parte, en el expediente individual RR 858 del año 2024, propongo al Pleno, por un lado, confirmar la respuesta del sujeto obligado y, por otro, modificarla de acuerdo a los términos precisados dentro de la resolución que es propuesta. En el expediente individual RR 898 del año 2024, propongo al Pleno, por un lado, sobreseer el recurso de revisión ante la modificación parcial del acto reclamado y, por otra parte, modificar la respuesta proporcionada durante el procedimiento en virtud de las consideraciones señaladas dentro del proyecto de resolución que propongo, y al haberse actualizado la hipótesis normativa prevista en el artículo 197, fracción primera de la ley de la materia, es decir, la falta de respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia, es por lo que propongo al Pleno imponer a José Ricardo Valadez López, secretario de Tesorería y Finanzas y Administración Municipal de García, Nuevo León, la sanción mínima correspondiente a 150 cuotas consistente en la cantidad de 16,285 pesos con 50 centavos, moneda nacional. En los expedientes individuales RR 918 del año 2024 y RR 923 del año 2024, propongo al Pleno modificar las respuestas del sujeto obligado en virtud de las consideraciones expuestas en los proyectos que se proponen y al haberse actualizado la hipótesis normativa prevista en el artículo 197, fracción primera de la ley de la materia, es decir, también la falta de respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia, es que propongo imponer en cada uno de los expedientes antes mencionados a José Ricardo Valadez López, secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal de García, Nuevo León, la sanción mínima correspondiente a 150 cuotas consistente en la cantidad de 16,285 pesos con 50 centavos, moneda nacional. En los expedientes individuales RR 2457 del año 2023 y RR 248 del año 2024, propongo al Pleno imponer al ciudadano Raúl Carvázquez en su carácter de presidente municipal de China, Nuevo León, por lo que hace el primero de los expedientes referidos, así como al ciudadano Francisco Castro Benítez en su carácter de encargado de la Dirección General de Planeación y Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación, por lo que hace el segundo de los asuntos de revisión mencionados, la medida de apremio consistente en la amonestación pública prevista en el artículo 191, fracción segunda de la ley de la materia, así como dar vista a sus respectivos superiores jerárquicos, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que se encuentran notificados de los acuerdos respectivos, los sujetos obligados de en cabal cumplimiento con las resoluciones emitidas dentro de los procedimientos antes mencionados. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no acatar lo ordenado en dichas resoluciones se aplicará en su contra la medida de apremio establecida en el artículo 191, fracción tercera de la ley que nos compete, consistente en una multa de 150 cuotas. Ahora bien, para los siguientes asuntos, cedo el uso de la voz al secretario de Actas para que los presente, por favor. Con gusto, consejera presidenta. Doy cuenta a las y los integrantes de este pleno de los proyectos de resolución de acuerdo a los siguientes. En los expedientes DOT 108, DOT 120, DOT 138, estos tres del año 2024, se propone al Pleno sobreseer las denuncias antes mencionadas, toda vez que durante los procedimientos en cuestión los sujetos obligados subsanaron la publicación de las obligaciones de transparencia denunciadas. En los expedientes DOT 132 y DOT 140, ambos del año 2024, se propone al Pleno declarar fundadas las denuncias de mérito toda vez que el sujeto obligado no cumple con la debida publicación en la PNT de la información denunciada, por lo que se ordena al citado sujeto obligado de cumplimiento de lo establecido en los proyectos que se proponen. En el expediente DOT 282/2023 se advierte que no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la resolución
por lo que se propone al Pleno imponer amonestación pública prevista por el artículo 191, fracción segunda de la Ley de Materia al ciudadano Raúl Carr Vázquez, en su carácter de presidente municipal de China, Nuevo León. Por otra parte, se estima procedente dar vista a su superior jerárquico para que, en efecto de este sujeto obligado, cumpla con la resolución emitida por este instituto. Dentro de la audiencia, en comento, percibo que, de no hacerlo así, se aplicará en contra de este último la medida de apremio consistente en la multa de 150 cuotas previstas en el artículo 191, fracción tercera de la Ley de la Materia. Consejera Presidenta, estos son los proyectos que me instruyó a exponer en este Pleno. Gracias, secretario. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados de la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para tu trámite, siendo estos los siguientes. El primero, los expedientes individuales RR 1441 del 2023, el RR 1776 del 2023, el RR 577 del 2024 y RR 827 del 2024, relativos a los recursos de revisión, en los cuales los sujetos obligados son la Secretaría General de Gobierno, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, el Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno confirmar las respuestas otorgadas a los particulares por parte de los sujetos obligados. El segundo es los expedientes individuales RR 2280 del 2023 y RR 713 del 2024 relativos a los recursos de revisión, en los cuales el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y la Tesorería del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y el municipio de Cerralbo, Nuevo León. En estos expedientes se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados para efectos de que estos realicen lo establecido en las resoluciones propuestas. El tercero es el expediente individual RR 2256 del 2023, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es la Dirección de Investigación de la Unidad de Seguimiento de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno, por una parte, confirmar parcialmente la respuesta otorgada al particular y por otra, modificar la respuesta del sujeto obligado para efectos de que realice la búsqueda de la información y la proporcione en los términos precisados en la resolución propuesta. El cuarto es el expediente individual RR 802 del 2024, en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En ese expediente se propone al Pleno sobreseer por improcedente el recurso de revisión al actualizarse una causal de improcedencia. El quinto son los expedientes individuales RR 943 del 2022, RR 1073 del 2022 y RR 1678 del 2022, en los cuales los sujetos obligados son el municipio del Carmen, Nuevo León, en 2 expedientes, y el municipio de Los Herreras, Nuevo León, respectivamente. En estos asuntos se propone al Pleno imponer al ciudadano Luis Alfonso Tijerina López, en su carácter de presidente municipal de Los Herreras, Nuevo León, la multa equivalente a 150 cuotas, la cual consiste en 15,561 pesos moneda nacional. De igual manera, respecto a los 2 asuntos, se propone al Pleno imponer al ciudadano Humberto Medina Quiroga, en su carácter de presidente municipal del Carmen, Nuevo León. Por cada uno de ellos, la multa relativa a 800 cuotas, consistente en 86,856 pesos moneda nacional, al momento de cometerse las infracciones correspondientes a multas previstas en los artículos 191, fracción tercera y 198, fracción tercera de la ley en la materia. Lo anterior, toda vez que los sujetos obligados no acataron las resoluciones emitidas por este instituto en ejercicio de sus funciones, ni los requerimientos establecidos en los expedientes correspondientes. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Gracias, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, Presidenta. Me permito presentar al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia. Primero son los expedientes acumulados al expediente RR/1878/2023, integrado a su vez por los individuales 1883 y 1888, en el que el sujeto obligado es el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En primer lugar, en cuanto al asunto identificado como 1878, se propone este Pleno confirmar la respuesta otorgada por la autoridad. Y en cuanto al resto, a los otros 2 expedientes, el 1883 y el 1888, se propone al Pleno modificar las respuestas brindadas por este sujeto obligado a fin de que realice la búsqueda de la información y la proporcione al solicitante.
Siguiente asunto son los expedientes acumulados al RR diagonal 204 diagonal 2024, integrado por el individual 224, así como los recursos RR diagonal 334, 339, 344, 369, acumulados al 374, integrado por el individual 399, así como los expedientes RR diagonal 384 y 514, todos del año 2024, en los que los sujetos obligados son la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la dependencia Amara, Nuevo León, y en 6 asuntos el titular de la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, respectivamente. En todos estos expedientes se propone a este pleno modificar las respuestas brindadas por dichos sujetos obligados a fin de que realicen las gestiones precisadas en la parte considerativa de cada uno de los proyectos de resolución que se proponen. De este modo solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Con gusto, consejero. A continuación, cede el uso de la palabra a la consejera María de los Ángeles Guzmán García para que presente este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se someten a consideración del Pleno los siguientes proyectos de acuerdo y resolución turnados a la ponencia para su trámite. En el recurso de revisión identificado con el número de expediente RR 545 del 2024, donde el sujeto obligado es la dirección del Instituto de la Judicatura del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, se propone al Pleno confirmar la respuesta proporcionada por la autoridad, ya que conforme a su normatividad aplicable respondió a la solicitud al señalar que para obtener la documentación de interés deberá realizar un trámite específico. En los expedientes identificados con los números RR 695, 995, 1110, 1170, 1230, todos del 2024, donde los sujetos obligados respectivamente son la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Tesorería Municipal, Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, ambas del municipio de Santa Catarina, la Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal de García y la Secretaría de Competitividad Territorial y Económica del municipio de Guadalupe, todos del Estado de Nuevo León. En esos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas emitidas por las autoridades para que realicen la entrega de la información en los términos que se indicaron en cada uno de los proyectos. Finalmente, en los expedientes identificados como RR 1509 y 2024, ambos del 2023, donde los sujetos obligados son el municipio de Doctor Arroyo y el municipio de Melchor Ocampo, ambos del Estado de Nuevo León respectivamente, en estos asuntos se propone al Pleno aplicar la sanción correspondiente a 150 cuotas, consistente en la cantidad de 16,285.50 pesos, a las siguientes personas: Juan José Vargas Rosales, en su carácter de presidente municipal de Doctor Arroyo, Nuevo León, y Orlando Ramos García, en su carácter de presidente municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León. Toda vez que los sujetos obligados no han dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por este órgano garante, tal como quedó establecido en los acuerdos que se proponen. De este modo, solicito a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los proyectos de acuerdo y resolución turnados a esta ponencia para su trámite. Gracias, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Bernardo Sierra Gómez para que presente al Pleno los proyectos de resolución turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. Presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución, los expedientes de los recursos de revisión 36, 206, 526, 566, 596, 686, 741, 746, 751, 881 y 971, todos del año 2024, y en todos estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados en los términos que se precisan en los referidos proyectos. El siguiente proyecto de resolución es del expediente RR 106 del año 2024 y en este asunto se propone al Pleno sobreseer el recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado modificó el acto recurrido de tal suerte que ha quedado sin materia. Y finalmente se propone a este Pleno el proyecto de resolución del expediente RR 731 del año 2024 y en este asunto se propone al Pleno confirmar la respuesta que fue brindada por el sujeto obligado bajo las razones y fundamentos que se precisan en el proyecto de mérito. De este modo pido a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los presentes proyectos de resolución.
Con gusto, licenciado. A continuación, solicito al secretario de Actas, pregunta a los integrantes del Pleno si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular, y respecto de los demás asuntos presentados por las y los integrantes de este Pleno, tome la votación en bloque. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, les pregunto si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Adelante. Todos Gra- levantaron la mano. Gracias, secretario. Solicito que sean separados para su discusión y votación en lo particular los siguientes proyectos, que son los expedientes RR 2280 del año 2023, RR 713 del año 2024, RR 995 del año 2024, RR 1110 del año 2024 y RR 1230 del año 2024 en virtud de los votos particulares que presentaré a este Pleno. En ese sentido, cedo el uso de la voz a la licenciada María Teresa Treviño Fernández. Gracias. El sentido de mi intervención es para solicitar sea separado de la votación el proyecto de resolución RR 36 del 2024. Gracias, consejera. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Gracias, presidenta. De igual manera, para separar de la discusión el expediente identificado como RR/036/2024. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejera María Los Ángeles Guzmán García. Para separar para su discusión el 36 del 2024. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Licenciado Bernardo Sierra Gómez. En los mismos términos que la consejera presidenta, secretario. Gracias. Gracias, integrante del Pleno. Consejera presidenta, le informo que han sido separadas para su discusión y votación en lo particular el y los siguientes asuntos: el RR 2280 del año 2023, el RR 713-2024, el RR 995 del año 2024, el RR 1110 del 2024, el RR 1230 del 2024 y por último el RR 36 del año 2024. Ahora bien, para el desahogo de las deliberaciones correspondientes a los proyectos de resolución que fueron separados para su discusión y votación, en lo particular, cedo el uso de la palabra a la consejera presidenta. Gracias, secretario. Respecto de los asuntos RR 2280 del año 2023, RR 713 del año 2024, RR 995 del año 2024, RR 1110 del año 2024 y RR 1230 del año 2024, que fueron separados para su discusión y votación en lo particular, procederemos a abrir una primera ronda de oradores. En primer orden, se le concede el uso de la voz al licenciado Bernardo Sierra. Gracias, presidenta. Voy a presentar mi voto particular de estos 5 asuntos de manera resumida. Y en ese sentido, si bien comparto el sentido de las 5 resoluciones, así como la clasificación que se ordena en cada una de ellas para que en caso de que entre la información a proporcionar existan nombres de elementos de seguridad que realicen actividades operativas, considero que esta clasificación debe hacerse extensiva también al personal administrativo en materia de seguridad pública. El contenido íntegro de los votos particulares harán llegar a las ponencias respectivas para su integración. Gracias. Gracias, consejero. En ese mismo sentido, la de la voz me permito exponer que me dieron las consideraciones expuestas por el licenciado Bernardo Sierra y en ese mismo sentido haré llegar cada uno de los votos particulares correspondientes a los proyectos que fueron separados por la de la voz, los cuales espero sean notificados en conjunto con la resolución respectiva en los términos de nuestro reglamento interno. Integrantes de este pleno, les pregunto si alguien más desea participar en esta primera ronda de oradores. Gracias al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, solicito al secretario de Actas pregunte al Pleno si los asuntos los consideran suficientemente discutidos y en caso de ser así, someta a votación los mismos de manera conjunta. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, me permito preguntar, en votación económica, si los presentes asuntos los consideran suficientemente discutidos. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, integrantes del Pleno. Informo que han sido aprobados por unanimidad de votos. El considerar como suficientemente discutidos los presentes asuntos, en tal virtud, a continuación les pregunto el sentido de su voto
para la aprobación de los proyectos de manera conjunta. Consejera María Teresa Treviño Fernández. Con voto particular. Perdón, a favor. Perdón, sí. Gracias, consejera. Consejera María de Los Ángeles Guzmán García. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. Con voto particular en los 5 asuntos. Gracias. Consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara. Con voto particular también en los 5 asuntos. Gracias. Informo que son 3 votos a favor, por lo que las resoluciones propuestas dentro de los expedientes RR 2280 del año 2023, RR 713 del año 2024, RR 995 del año 2024, el RR 1110 del año 2024, el RR 1230 del 2024. Perdón, es 1230. 1230. Gracias, presidenta. Han sido aprobados por mayoría de las y los integrantes del Pleno en esta votación. Ahora bien, respecto del asunto RR 36 del año 2024, que fue separado para su discusión y votación en lo particular, procederemos a abrir una primera ronda de oradores. En primer orden, se ve el uso de la voz a la consejera Teresa Treviño. Gracias, presidenta. Al efecto, esta ponencia difiere de lo establecido en esta resolución del expediente R36 del 2024 en cuanto a que el nombre de la totalidad del personal del Cuerpo de Seguridad Pública y Movilidad del municipio señalado como sujeto obligado reviste el carácter de información reservada en los términos de la fracción 2 del artículo 38 de la ley en la materia. Lo anterior, toda vez que esta ponencia mantenía un criterio respecto a la información relacionada con seguridad pública, en lo que realiza una distinción en las áreas con funciones netamente administrativas que no están relacionadas con la principal actividad de seguridad pública y aquellas con funciones operativas dirigidas a generar inteligencia que contribuye a preservar la seguridad, por lo que la difusión de los nombres de las personas que ejercen funciones administrativas a consideración de la voz no pone en riesgo la vida o seguridad de las personas. En razón de lo anterior, a criterio de esta ponencia, en cuanto a la información en materia de seguridad pública, se debe instruir al sujeto obligado para que realice la distinción entre elementos operativos y administrativos de acuerdo a su estructura orgánica o bien tomando como referencia el ejercicio de las competencias, facultades y funciones de cada servidor público. En el entendido de que, en el caso particular, en cuanto a los elementos que realizan funciones administrativas, se debe realizar un análisis casuístico de la naturaleza de la información y de las consideraciones específicas del expediente, a fin de determinar lo correspondiente a la entrega de la información y, por otra parte, deberá emitir el acuerdo de reserva respecto al personal operativo. Lo anterior es porque reitero la diferencia de mi postura con el proyecto de resolución que se propone. Es cuanto. Gracias, consejera. Ahora bien, se ve el uso de la voz a la consejera María de Los Ángeles Guzmán. Gracias, presidenta. Con fundamento, este es un voto particular del expediente RR 36 del 2024. Con fundamento en el artículo 3, 49 y 50 del reglamento interior de este órgano garante, expongo mi voto particular en el asunto en discusión en los términos que se mencionarán a continuación y que llegaré a la ponencia sustanciadora solicitando respetuosamente se agregue el expediente respectivo. En el proyecto de resolución, mi desacuerdo versa sobre la determinación que se propone para clasificar como reservado el nombre de los servidores públicos que realizan funciones administrativas en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, el cual se propone bajo la causal contenida en la fracción 2 del artículo 138 de la ley de la materia, pues en el caso particular dicha información no debe considerarse con tal carácter y debe hacerse pública, ya que no se actualiza la causal de reserva bajo la cual se pretende clasificar el acceso de la información objeto de estudio. Lo anterior es tomando en consideración que esta ponencia mantiene 2 criterios diferentes con relación a los nombres de los elementos que realizan funciones operativas para garantizar la seguridad pública y los que ejercen funciones meramente administrativas. Este caso corresponde al segundo supuesto, ya que se trata de información relacionada con el personal administrativo de las instituciones de seguridad pública, por lo que entregar la información solicitada relacionada con el personal administrativo, tal situación de ninguna manera pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, pues se considera que con el simple hecho que el personal realice funciones meramente administrativas no se puede deducir que tengan injerencia, acceso o conocimiento de las actividades operativas, toda vez que para esto se requiere de más elementos que revelen que efectivamente el personal administrativo tenga acceso a la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. A continuación, se ve el uso de la voz al licenciado Francisco Guajardo. Gracias, presidenta. En este caso también me permito emitir un voto particular respecto al proyecto de resolución del expediente RR-036-2024, propuesto por el licenciado Bernardo Sierra Gómez
En obvio, repeticiones innecesarias, me adhiero a todos los argumentos señalados por mis compañeras consejeras, en el cual reitero mi postura disidente al proyecto de resolución, en el entendido de que siempre he manifestado el criterio de que se debe hacer una distinción entre elementos operativos y administrativos para efectos de un cumplimiento de una resolución como en este caso. Por lo tanto, reitero mi voto particular y lo haré llegar a la Secretaría en su momento. Es cuanto. Gracias, consejero. Integrantes de este pleno, les pregunto si alguien más desea participar en esta primera ronda de oradores. Gracias. Al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, solicito al secretario de Actas, pregunta al Pleno si el asunto lo considera suficientemente discutido y en caso de ser así, someta a votación el mismo. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, me permito preguntar en votación económica si el presente asunto lo consideran suficientemente discutido. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, integrantes del Pleno. Informo que han sido aprobados por unanimidad de votos al considerar como suficientemente discutido el presente asunto. En tal virtud, a continuación les preguntaré el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión en comento. Consejera María Teresa Treviño Fernández. Con voto particular. Gracias. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. Con voto particular. Gracias. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Voto particular. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. A favor. Gracias. Consejera presidenta Brenda Lisset González Lara. A favor. Gracias. Integrantes del Pleno, informo que hay un número mayor de votos en contra del proyecto, de los votos a favor. Por lo tanto, el proyecto respectivo no ha sido aprobado. Gracias, secretario. Al no haber sido aprobado el proyecto de resolución del expediente RR 36 del año 2024, se instruye a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este instituto para que proceda a reasignar el asunto de mérito entre las demás ponencias distintas a aquellas a las que presentó el proyecto, siguiendo para tal efecto las reglas de turno aplicables. Ahora bien, respecto de los demás proyectos listados en bloque, solicito al secretario de Actas proceda a tomar la votación de manera nominal. Gracias. Procedo a tomar de manera nominal la aprobación de los demás proyectos enlistados en bloque. Consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. A favor. Consejera presidenta Brenda Lisset González Lara. A favor. Gracias. Informo que en lo que respecta a los proyectos enlistados en bloque, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, los mismos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la aprobación del asunto identificado con el numeral 63 del apartado único del sexto punto del orden del día de esta sesión. Sobre este asunto, solicito al secretario de Actas, pregunta a los integrantes del Pleno si desean realizar comentarios sobre dicho asunto y proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, les pregunto si desean hacer uso de la palabra para realizar comentarios sobre esta propuesta. No habiendo comentarios sobre esta propuesta, por lo cual procedo a preguntarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del asunto presentado. Consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. A favor. Consejera presidenta Brenda Lisset González Lara. A favor. Gracias a todos los integrantes del Pleno. Informo que se aprueba por unanimidad de votos el asunto presentado por la consejera presidenta. Consejera presidenta, informo que con lo anterior se tiene por desahogado los asuntos específicos a tratar que fueron enlistados en el sexto punto del orden del día de esta sesión ordinaria. En relación al séptimo punto del orden del día, se informa que no fueron incluidos asuntos generales para la presente sesión. En tal sentido, cedo el uso de la palabra a la consejera presidenta para que proceda a dar trámite a los últimos dos puntos del orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Respecto al punto octavo, se informa que la siguiente sesión ordinaria de este Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día y en tal sentido, siendo las 10:39 del día 3 de julio del año 2024, damos por concluida la 25ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión.